Una vez más, Irán está en llamas. No es la primera vez que vemos imágenes así, pero algo se siente distinto esta vez, ¿verdad? Vamos a desgranar en los próximos minutos qué está pasando exactamente, qué hay detrás de este levantamiento, empezando por una economía que se desmorona y llegando hasta las fisuras que, ojo, están apareciendo en la mismísima cúpula del poder. Mirad, para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, quedémonos con esta frase. No es mía, es de un experto en seguridad, Arman Mahmoudan. Y dice, atentos, que esto es el mayor desafío al que se ha enfrentado la República Islámica. O sea, no estamos hablando de una protesta más. Es una afirmación potentísima. Así que la pregunta es, ¿qué le lleva a decir algo así? Vamos a investigarlo. A ver, antes de los gritos en la calle, de las consignas pidiendo un cambio de régimen, hubo otra cosa. Hubo susurros. Los susurros de la desesperación en casa, en los mercados, y todo como casi siempre empezó por el bolsillo, por el dinero, o mejor dicho, por su ausencia. Vamos a situarnos en junio. Un solo dólar estadounidense, uno, daba para comprar unos 800.000 riales iraníes, ¿vale? Quedémonos con ese número en la cabeza, 800.000. Y ahora viajamos en el tiempo, apenas unos meses, hasta finales de diciembre. ¿Recordamos los 800.000? Pues los podemos olvidar. El rial se ha hundido, ha tocado su mínimo histórico. Ahora, por ese mismo dólar, se necesita casi 1.400.000. 1.400.000. Es un desplome brutal en un suspiro. Y claro, que la moneda se hunda así no es un dato abstracto, tiene consecuencias reales y devastadoras, porque esto pasa mientras la inflación se dispara, casi un 50%. ¿Qué significa esto en la vida real? Pues muy simple. El dinero que tienes en el bolsillo vale la mitad, pero el pan, la leche, la gasolina, todo cuesta el doble. Es la receta perfecta para el desastre, una auténtica bomba de relojería. Vale, ¿y cómo se ha llegado hasta aquí? Pues es que se ha juntado todo, la tormenta perfecta. Por un lado tienes décadas de sanciones internacionales que asfixian la economía. A eso súmale que los precios del petróleo han caído y que China, uno de sus grandes clientes, compra menos. Y por si fuera poco, desde dentro, la propia estructura de poder y sus exportadores vinculados al Estado añaden más presión. Es una olla a presión a punto de reventar. Y cuando la gente llega al punto de no poder dar de comer a su familia, de ver que su trabajo ya no vale nada, la desesperación económica se transforma. Se convierte en otra cosa. Se convierte en rabia política. Y eso es, ni más ni menos, lo que pasó en Irán. Y aquí viene lo interesante, el primer giro de guión, porque las protestas del 28 de diciembre no las empiezan como otras veces los estudiantes o los activistas, no, las empiezan los comerciantes del Gran Bazar de Teherán, los llamados bazaríes. Y esto es clave porque esta gente históricamente había sido uno de los pilares del régimen. El hecho de que ellos, precisamente ellos, salieran a la calle fue la primera gran alarma, una señal inequívoca de que algo muy gordo se estaba rompiendo por dentro. Y el cambio fue rapidísimo. En cuestión de horas, las quejas por la economía se quedaron cortas. Las calles empezaron a corear otra cosa, algo mucho más directo y peligroso: muerte al dictador. Ya no se pedían soluciones económicas, se pedía, sin rodeos, el fin del régimen. Fijaos en la velocidad de los acontecimientos. Día 28. Protestan los comerciantes en Teherán. Apenas 2 días después, el 29 y 30, el fuego ya se ha extendido a un montón de ciudades y universidades. La respuesta del régimen. El día 31, las fuerzas de seguridad abren fuego. Un error de cálculo brutal. Porque al día siguiente, los funerales de esos primeros caídos se transforman en protestas todavía más grandes y más furiosas. El resultado es que en menos de una semana, ya había protestas confirmadas en más de 50 puntos del país. Una auténtica explosión. Claro, con el país en llamas, el régimen no se iba a quedar de brazos cruzados. Su respuesta fue la de siempre: dura, contundente y predecible. Vamos a ver cuál fue su manual para intentar apagar este incendio. El manual de represión es de libro. 3 puntos clave. Primero, usar fuerza letal. Disparar a matar para aterrorizar a la gente. Segundo, detenciones masivas. Arrestar a miles para intentar decapitar el movimiento, dejarlos sin líderes. Y tercero, y esto es muy del siglo XXI, cortar Internet. Crear un apagón informativo para que los manifestantes no se puedan coordinar y sobre todo para que nadie desde fuera vea la masacre. Y cuando hablamos de detenciones masivas, hablamos en serio. Las cifras son difíciles de confirmar, pero los grupos de derechos humanos hablan de más de 2.000 personas arrestadas. ¡Más de 2.000! Es una auténtica barbaridad. Y aquí vemos el choque brutal entre dos realidades. Por un lado tienes la versión oficial, el líder supremo Jamenei diciendo que los alborotadores deben ser sometidos. Y por otro tienes la realidad de la calle, la que cuentan los grupos de derechos humanos. Al menos entre 35 y 42 personas asesinadas. Someterlos significaba matarlos. Son dos narrativas irreconciliables. Ahora bien, para responder a la gran pregunta, así esta vez puede ser la definitiva,
es fundamental echar la vista atrás, porque esto no es nuevo. Irán tiene una historia muy larga y muy dolorosa, de protestas y levantamientos. Es casi un patrón cíclico y terrible. Pensemos en el movimiento verde del 2009 por unas elecciones fraudulentas, o las protestas por la economía en 2018, o el terrible noviembre sangriento de 2019, que fue una masacre, y más recientemente el movimiento Mujer, Vida, Libertad en 2022. Cada pocos años la sociedad iraní estalla, y cada vez, hasta ahora, el régimen ha respondido con la misma receta, reprimir con una fuerza tan brutal que consigue apagar el fuego, pero solo hasta la próxima chispa. Y eso nos trae de vuelta a la pregunta del millón. Si siempre ha sido así, si el régimen siempre ha ganado por la fuerza bruta, ¿por qué esta vez podrá ser distinto? Volvamos a la frase con la que empezamos, la de que este es el mayor desafío para la República Islámica. Vamos a analizar los factores que podrían, de verdad, convertir esta afirmación en una realidad. Los expertos apuntan a una combinación de 3 factores clave que están ocurriendo a la vez. El primero, el régimen está más débil que nunca en el exterior, con fracasos militares y la pérdida de aliados clave como el régimen de Assad en Siria. El segundo, hay luchas internas. La élite, los que mandan, no se ponen de acuerdo sobre cómo gestionar la crisis. Y el tercero, que quizás es el más importante, sus bases de apoyo tradicionales, como ya vimos con los comerciantes, les están dando la espalda. Se están pasando al otro bando. Y ojo, que estas peleas internas no son rumores, son públicas. Por un lado tienes al líder supremo Jamenei, con su discurso de siempre hay que poner a los alborotadores en su sitio, o sea, mano dura. Y por el otro tienes al presidente del país, Pezeshkian, diciendo públicamente que no tiene ni idea de cómo resolver los problemas de Irán y que hay que escuchar a la gente. Es que es alucinante. Cuando la cúpula del poder muestra esta división en plena crisis, está enviando una señal de una debilidad tremenda. Así que, resumiendo, ¿cuál es la foto? Una economía en caída libre. Una población que parece ha perdido el miedo, y una élite en el poder que está dividida y sin un plan claro. Parece que al régimen se le están acabando las opciones, que el camino se estrecha. La situación, desde luego, parece insostenible. Y eso nos deja con la gran pregunta en el aire, la que ahora mismo nadie se atreve a responder. Si este régimen cae, ¿qué viene después? ¿O quién?